Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Chaides Flores, soy licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Juárez del Estado de Durango y certificada como técnico antropometrista por la Sociedad Internacional en el avance de la cineantropometría. Quiero darte las gracias y la bienvenida por haberte inscrito a este curso gratuito donde vamos a abarcar el tema de la alimentación y la hidratación en el ciclista, un deporte que se ha puesto bastante de moda y que cada vez va en aumento, cada vez vemos más personas sobre la bici entrenando para una carrera, preparándose para una prueba especial o mejorando su condición física, y que claro, a nivel competitivo el ciclismo cada vez es más sonado en nuestra región y en nuestro país. Así es que muchas gracias por estar aquí. Y también agradezco a la plataforma de formación NutriInsight por la invitación a esta dinámica, que espero que le saquemos el máximo provecho y pues que aprovechemos de verdad el conocimiento que vamos a obtener aquí, que nos surjan dudas y que podamos despejarlas poco a poco. Antes de comenzar, te pido que por favor descargues el material complementario que va a estar anexo a este video, donde podrás hacer consultas de los 5 puntos más importantes que se van a abordar en esta ocasión, y que si eres nutriólogo puedas hacer después recomendaciones y buscar bibliografía relacionada con estos temas para tus pacientes. Si está relacionado con la ciencia del ejercicio y de la salud, también te va a servir bastante a tener un panorama de cómo tratar o a qué áreas debemos de indicar a un deportista, ya sea a nivel competitivo o recreativo. Y si tú eres un atleta o un deportista que le llamó la atención este curso y se inscribió, adelante, bienvenidos sean todos. Así es que vamos a empezar. Y bueno, ¿por qué el ciclismo? Como se los decía, el ciclismo desde hace algunos años a la fecha se ha puesto muy de moda. Cada vez son más las personas que utilizan la bici no solamente como medio de transporte, sino como parte de un entrenamiento para ganar mayor condición física, para completar una prueba de 100, 150, 200 kilómetros o incluso más, o para competir en algunas otras pruebas o en algunos otros terrenos, como en montaña, en ruta, en circuitos cerrados, etc. Hay miles de modalidades en el ciclismo, y estas solamente son algunas de ellas. Podemos encontrar el ciclismo de ruta, el ciclismo de pista con sus múltiples pruebas también, donde algunas de ellas son de mucha potencia, el ciclismo de montaña también con algunas variables, el BMX, el ciclismo recreativo o cicloturismo. Aquí es donde la mayoría de la población entramos, ¿ok? A pesar de que a nivel recreativo, vamos a llamarlo así, se hagan competencias, no significa que sea un ciclismo de ruta de alto rendimiento. Claro que cada vez también hay más deportistas que lo practican como alto rendimiento y que realmente se dedican a este deporte. Entonces, es importante tener en cuenta que va a haber variaciones entre el ritmo de vida, entre el ritmo de los entrenamientos, entre uno u otro grupo, porque a nivel recreativo realmente es un extra a nuestro día a día, es decir, hay que trabajar, hay que atender las responsabilidades personales, si somos estudiantes tenemos que asistir a nuestras actividades también. Entonces el ciclismo lo incluimos como una actividad extra, pero no significa que porque no sea de alta competición no tenga que haber una preparación física y tomar en cuenta algunas consideraciones relacionadas con los alimentos, que precisamente es el objetivo de este pequeño curso, que podamos entender mejor el panorama, el papel de la nutrición en estos casos y qué hacer o qué no hacer con respecto a ello, ¿ok? Entonces, pues el ciclismo, como otros deportes de resistencia, ya digamos medio maratón, carreras de obstáculos, carrera a pie mayor a 50 kilómetros, ciclismo de montaña o fondos en ruta, o incluso los eventos de ultra distancia que pueden durar muchísimos más kilómetros o varios días, pues lo practicamos de una manera en el que nuestro cuerpo busca tener un buen rendimiento. Para llamar un buen rendimiento quiere decir que podemos prolongar ese esfuerzo físico durante mucho tiempo, ¿ok? Entonces, pues a pesar de no practicarlo de manera competitiva, sino con el objetivo
de terminar la prueba es necesario planificar una estrategia individual que nos permita conocer mejor cómo reacciona nuestro organismo ante un entrenamiento, ante un esfuerzo de mayor duración y cómo podemos llenar nuestros depósitos de energía para poder continuar haciéndolo por todavía mucho más tiempo o hasta que la prueba termine. Entonces, la mayoría de la evidencia científica marca las pautas para recomendaciones de atletas de alto rendimiento, es decir, estas recomendaciones se hacen en base a este grupo, ¿ok? No quiere decir que por eso no podamos aplicarlas en el nivel de cicloturismo, porque nos van a funcionar como un excelente punto de partida para hacer recomendaciones y, como lo mencioné hace un momento, para planificar e individualizar un plan adecuado para esa persona. Entonces, ¿qué tipo de energía necesitamos para rendir en la bici? Bueno, pues cada individuo tiene necesidades diferentes. Esto varía en base a su peso, a su edad, a su estatura, al género y a la actividad física que esté realizando, ya sea de ciclismo o los entrenamientos con los que complemente para mejorar en esta prueba en específico. Entonces, aquí es súper importante que cuando vayamos a evaluar a nuestro deportista tomemos en cuenta bastante a detalle lo que es la actividad física, qué está entrenando, cuánto tiempo le dedica, cómo lo monitorea, cuánto tiempo tiene haciéndolo, qué intensidad de entrenamiento maneja, si lleva o no lleva un programa específico. Es decir, todos estos detalles son importantes porque a nosotros nos permiten tener un panorama más amplio de cómo manejar las necesidades energéticas de esta persona, de este individuo. Y pues bueno, los deportes de resistencia implican el uso de la vía aeróbica principalmente. Eso no quiere decir que las otras vías, como la anaeróbica, se supriman o no existan en ese momento del esfuerzo, pero quiere decir que la vía aeróbica que va a predominar en ese momento puede tener a lo mejor momentos intermitentes o momentos breves en donde apliquemos la otra vía, hablando de que es un esfuerzo pequeño pero un poco más potente. Para este tipo de ejercicios el metabolismo utiliza a los carbohidratos y las grasas como principal fuente de energía, ¿ok? En los carbohidratos pues vamos a utilizar lo que son las reservas de glucógeno, tanto en músculo como en hígado, y la glucosa que se encuentra en sangre disponible en ese momento, que de hecho pues es la primera que se va a terminar. Entonces, también podemos utilizar las grasas como principal fuente de energía para la contracción muscular, que a fin de cuentas se va a traducir en movimiento. Pero ¿qué pasa con las grasas? Que tenemos que manejar intensidades de esfuerzo bastante bajas, que pueden rondar en el 65% del volumen de oxígeno máximo o entre un 60 a un 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Y para poder determinar esto es necesario conocer cómo reacciona nuestro cuerpo ante los esfuerzos, cosa que se hace principalmente con una prueba de esfuerzo. Entonces aquí integramos otra parte de las ciencias del ejercicio, donde estamos midiendo nuestro punto de partida para poder practicarlo, para poder mejorarlo a partir de que sepamos cómo reaccionamos ante un menor o un mayor esfuerzo. Entonces, ¿de qué depende el uso de una u otra vía metabólica? Pues como lo mencionaba, prácticamente depende del nivel de entrenamiento que tengamos en ese momento, que tenga la persona a la que estamos atendiendo, qué intensidad de entrenamiento está llevando en una o en otra sesión, porque va a variar muy probablemente entre uno u otro día. Y pues, por ejemplo, si estamos hablando que la persona hace un entrenamiento a una intensidad del 85% del volumen de oxígeno máximo o mayor, la principal fuente de energía van a ser los carbohidratos, y podemos sostener este esfuerzo aproximadamente 90 minutos sin el uso de otras fuentes de energía exógena, es decir, sin que consumamos alimentos hasta después de los 90 minutos. Pero, por ejemplo, si la intensidad del esfuerzo es del 65% del volumen de oxígeno máximo, la principal fuente de energía van a ser las grasas, ¿ok? Estamos hablando de intensidades más
más tranquilas y podríamos sostener hasta 8 horas este esfuerzo sin estar consumiendo energía exógena, ¿ok? Pero pues eso es lo que sería lo más ideal, ¿verdad? Pero aquí pues va a depender del nivel de entrenamiento que tenga cada individuo y pues puede variar mucho de una u otra persona. Siempre es importante sí revisar lo que son las guías, lo que son la evidencia y demás, pero pues también es muy importante contextualizar todo esto al día a día de nuestro atleta. Entonces, pues esto va a variar según la modalidad, el tipo de entrenamiento, el género y las condiciones ambientales en las que se encuentre en ese momento. Ok, entonces, estamos de acuerdo con que necesitamos energía en mayor o en menor proporción, pero ¿de dónde viene esa energía? Aquí nos adentramos un poquito más a lo que son los macronutrientes. Los macronutrientes son las principales moléculas a partir de las cuales obtenemos los nutrientes necesarios para poder llevar a cabo nuestro metabolismo, poder tener el gasto de energía en reposo, lo que sucede cuando hacemos actividad física, es decir, todos estos macronutrientes, que son 3 principalmente, carbohidratos, proteínas y grasas, los obtenemos a partir de la alimentación, ¿ok? Es decir, tenemos que comenzar a ver los alimentos no nada más como lo que son alimentos, sino que obtenemos de ellos y para qué nos va a servir. Entonces, pues la mayoría de las personas, como lo mencionaba en un principio, entrena alrededor de sus actividades diarias, de sus responsabilidades personales y tienen que adaptar sus horarios de comida en base a una carga horaria o a una carga de trabajo que tengan día a día. Entonces, es muy importante conocer cómo es su día a día, cuánto tiempo le dedica al entrenamiento, si tiene tiempo o no tiene tiempo de cocinar, cómo prepara sus alimentos, muchas preguntas que le podemos hacer y pues también educar a la persona en el uso de las fuentes de energía antes y después del entrenamiento. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, es importante considerar que los carbohidratos como principal fuente de energía en el ciclismo, y no nada más en el ciclismo, sino en nuestra dieta, tienen poco espacio de reserva. Es decir, tiene una cantidad limitada en músculo, una cantidad limitada en hígado y lo que encontramos de glucosa en sangre. Entonces, cuando llegue el punto de fatiga, es muy probable que estas reservas ya estén depletadas, que ya no las hayamos terminado, porque o no tenemos el suficiente almacén de glucógeno o el esfuerzo fue demasiado intenso y las reservas se acabaron muy rápido. Entonces, pues esa es la parte que tenemos que trabajar con las personas para saber cómo reaccionan ante el consumo de un alimento o de algún producto y pues tratar de ajustar o periodizar el consumo total de energía, porque es importante consumirlo durante el entrenamiento o la prueba estrella, por supuesto que sí, pero la distribución que tenga durante el día también va a contar muchísimo. Por eso es importante tratar de ajustarnos al estilo de vida de la persona, hacerle claro las sugerencias que le permitan tener un mejor rendimiento en los entrenamientos y por lo tanto posteriormente que suba su nivel de condición física. Entonces, aquí sucede mucho que podemos tener un mayor consumo de energía porque precisamente tenemos esa idea, necesito comida para rendir en los entrenamientos. ¿Cuánto? No lo sé, pero necesito un mayor consumo. Entonces aquí podemos generar un desbalance entre que el consumo es mayor, pero el gasto de energía realmente no lo demanda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Es probable que nuestro paciente suba de peso y lo suba en grasa, ¿ok? Entonces, pues eso condicionaría a un menor rendimiento. Pero nos vamos al otro lado de la moneda, donde la actividad es muy extenuante, los entrenamientos son demasiado demandantes o demasiado continuos, pero la ingestión de comida es menor a lo que se necesita para ese momento. Entonces, aquí también el rendimiento se va a ver afectado porque no nada más se van a terminar las reservas de glucosa y si son intensidades muy altas no se van a utilizar las grasas como
principal fuente de energía, sino que la oxidación de los aminoácidos que los encontramos en nuestros músculos pues va a tener un porcentaje mayor de oxidación y por lo tanto pues puede haber atrofia muscular. Y a fin de cuentas en la nutrición deportiva manejamos o tratamos de manejar el concepto de modificar el porcentaje de grasa o los kilogramos totales de grasa para disminuir el peso en el deportista y que sea más ligero y tenga un mejor rendimiento. Pero puede ser aún más importante conocer qué cantidad de masa o desarrollo muscular tiene esa persona y cómo reacciona ante una intervención nutricional y ante un entrenamiento, porque si el músculo se está atrofiando, aunque tenga un porcentaje bajo de grasa, no va a tener el rendimiento que espera. Ok, entonces, en cuanto hablamos a los carbohidratos, pues las comidas ricas en carbohidratos son las más apropiadas para el ciclismo. Vamos a enfocarnos aquí a hablar en cuestión de entrenamiento y lo que sucede alrededor del entrenamiento. Es decir, antes de empezar a entrenar podemos considerar el consumo de ciertas cantidades o ciertos gramos de carbohidratos. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero es importante no tenerle miedo, porque muchas veces pasa que por comer carbohidratos vamos a subir de peso, aunque sabemos que el aumento de peso se debe principalmente al consumo excesivo de energía y al poco movimiento. Entonces pues es una parte que es lo primero que hay que equilibrar al momento de distribuir o de ajustar la cantidad de carbohidratos que necesita la persona en el día. Entonces pues las comidas que traen carbohidratos, ya sea en su presentación de alimentos o en la presentación de algún producto energético, pues va a traer además vitaminas y minerales que son necesarias durante el entrenamiento y para la recuperación. Entonces, periodizar en función del ciclo o del momento de la temporada de entrenamiento es algo muy importante y de lo cual tenemos que hacer mano al momento de ajustar un plan de alimentación, y tenemos que procurar tener un contacto con el entrenador, con la persona con quien está dirigiéndose el atleta para llevar a cabo sus entrenamientos, o si no lo tiene, a lo mejor sugerirlo o ver de qué manera está obteniendo o por qué razones o bajo qué circunstancias está haciendo tal o cual entrenamiento. ¿Ok? Entonces es importante que una vez que determinemos la cantidad de energía que necesita, sepamos cuántos carbohidratos le vamos a proporcionar en su alimentación. Esto lo podemos saber a partir de los gramos por kilogramo de peso del atleta. Y les mencionaba que esto varía según el momento de entrenamiento, porque cuando hacen entrenamientos más ligeros podemos tener un menor consumo de carbohidratos, porque para cuando hagan entrenamientos de más alta intensidad o de mayor duración, pues necesitan una alta disponibilidad de carbohidratos. Entonces ahí podemos ajustar los gramos por kilogramo de peso para que sean un poquito mayores, y puede variar entre 5 a 12 gramos por kilogramo de peso. Aquí no me estoy enfocando a la modificación de la composición corporal. Esto más bien se trata del rendimiento durante un entrenamiento, cómo ajustarlo antes, durante y después. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la modificación de la composición corporal es más recomendable hacerlo cuando el atleta está en pretemporada y sus ejercicios no demandan una cantidad o una disponibilidad alta de carbohidratos. Si combinamos o tratamos de bajar de peso al deportista en estos momentos, cuando sus entrenamientos son muy intensos, va a suceder lo que les comentaba hace unos momentos. Hay un mayor gasto de energía, pero no hay una suficiente recuperación de calorías, por lo que estamos condicionando a un déficit calórico probablemente innecesario y el atleta no va a rendir. ¿Okay? Entonces pues es importante tomar eso en cuenta y conocer también un poquito de cómo es la metodología de entrenamiento. Desafortunadamente creo que la mayoría de las personas no entrenan bajo un programa de entrenamiento, no se dirigen directamente con un entrenador. Entonces pues es importante que nosotros como profesionales tratemos de integrar esa parte, porque a fin de cuentas, como en el área clínica buscamos integrar al médico, al psicólogo y al nutriólogo, pues en el área del deporte también es interesante
trabajar en equipo con el entrenador, incluso con el fisioterapeuta, psicólogo, con el médico y el nutriólogo. Entonces esto puede ser un combo bastante interesante y que no hay que dejar de lado. Y bueno, pues regresando un poquito a los gramos por kilogramo de peso de carbohidratos, si estamos hablando de que es un entrenamiento de intensidad baja a moderada y que aproximadamente le dedicamos 1 hora al día, nuestro consumo puede variar entre 5 y 7 gramos por kilogramo de peso de carbohidratos, ajustado a nuestras cantidades de calorías diarias. Si estamos hablando de intensidad moderada a alta y que dura entre 1 y 3 horas al día, entonces el consumo de carbohidratos probablemente va a ser mayor, entre 6 y 10 gramos por kilogramo de peso. Pero si la intensidad es bastante alta y la duración de este entrenamiento es entre 4 y 5 horas al día o incluso más, pues entonces puede que el consumo de carbohidratos aumente de 8 a 12 gramos por kilogramo de peso. Es difícil, la verdad, que nos encontremos a un atleta que ya lo haga. Entonces, pues para que el cuerpo se vaya adaptando, el tracto gastrointestinal se vaya adaptando, es necesario ir poco a poco, saber cómo determinar los gramos por kilogramo de peso. Eso es lo primero. Una vez que lo tenemos, traducirlo en la alimentación a través de la distribución de comidas, y ya sea que apliquen equivalentes o otro medio para distribuir los carbohidratos o los macronutrientes, y a partir de ello hacerles recomendaciones de cuánto, cómo y a qué hora consumirlos, ¿ok? Entonces, pues en ocasión podemos encontrar individuos que pierdan el apetito cuando hacen un ejercicio de resistencia bastante intenso, bastante largo y que dura por mucho tiempo, y podemos encontrarnos atletas que dicen, ¿sabes qué? Es que yo termino de entrenar y no siento hambre. Eso no significa que no hayan gastado sus reservas, pero pues por mecanismos que suceden en el cuerpo puede ser que se presente esa situación. Entonces aquí es recomendable proporcionarles fuentes de carbohidratos que tengan menos volumen y más cantidad de carbohidratos, ya sean bebidas con carbohidratos como bebidas preparadas, leche con chocolate, un smoothie de fruta, y que esto también nos va a ayudar con la parte de la deshidratación, ¿ok? Por ejemplo, en los ciclistas de elite, el consumo de carbohidratos durante el entrenamiento puede ser entre 11 y 12 gramos si están entrenando, y si estamos hablando de hombres ciclistas de élite. En las mujeres pues siempre va a ser un poquito menor, porque en las mujeres oxidamos principalmente las grasas y en menor cantidad los carbohidratos, pero sin embargo ambos procesos están ahí, no hay que olvidarlo. Entonces puede variar entre el entrenamiento, que sean 11 gramos para los hombres, 9 gramos para las mujeres, pero cuando estamos en situación de carrera podemos hablar de incluso 12 gramos por kilogramo de peso en hombres y de 9.9 a 10 gramos por kilogramo de peso en las mujeres. ¿Qué comidas podemos recomendar? Aquí es importante considerar algunos aspectos antes de decir qué comida recomendar. Primero es que sea de fácil consumo, que sea fácil de llevar, que le apetezca comer al deportista, y considerar cuáles son las presentaciones que incluyen estos tres aspectos, ya sea una presentación líquida, una presentación semisólida o sólida. Aquí podemos tener en cuenta los pastelitos de arroz blanco. Estos normalmente los hacen con el arroz bien cocido, le agregan ya sea miel de maple, queso crema, crema de cacahuate, y los comprimen, y ya es mucho más fácil de llevar en los jersey. Lo que es el yogur descremado, pancakes, pan tostado, la avena tostada, la granola, fruta. También podemos encontrar aquí lo que son sándwiches y pastas cocidas al dente, que son alimentos que nos van a proporcionar carbohidratos de absorción rápida y que son los que necesitamos para el momento de estar sobre dos ruedas. ¿Qué pasa con el consumo de proteína?
Pues bueno, durante el ejercicio se presenta la oxidación de aminoácidos. Esto normalmente tiene un costo del 1 al 6% del total del gasto energético en el ejercicio. Como les comentaba ahorita, esto va a variar dependiendo de la ingesta calórica que tengamos y de lo que contenga de carbohidratos. Porque si esto está reducido o estamos restringiendo al momento del entrenamiento, pues esto nos va a condicionar a que se tenga que tomar energía de otras fuentes como son los aminoácidos, y por lo tanto esto podría generar una atrofia muscular y sería un poquito más lenta la recuperación. Entonces es importante que durante los entrenamientos, durante la temporada en la que buscamos que el atleta tenga un buen rendimiento, pues considerar el aporte igual en gramos por kilogramo de peso de proteína, que normalmente de 1.2 a 1.6 suele ser suficiente. Si estamos en pretemporada y lo que queremos es modificar la composición corporal, es probable que la misma restricción calórica nos pida que aumentemos los gramos por kilogramo de peso de proteína en base a esto, que puede ser incluso de 2.0 gramos por kilogramo hasta 2.3, un aproximado de gramos por kilogramo de peso. Entonces pues aquí también de igual manera esto es lo que nos dicen las guías, pero hay que contextualizar bastante bien incluso el acceso a las proteínas o a las fuentes de proteína que tenga la persona, si es necesario o disponible que consuma algún suplemento proteico, o lo puede obtener a través de la alimentación sin ningún problema. ¿Okay? Entonces es importante recomendar el uso de la proteína durante el ejercicio. He notado que en muchos de los recorridos que hacemos cuando vamos a la bici, que normalmente son los domingos como los días de fondos más largos, que hay personas que optan por llevar barras de proteína. ¿Qué tan factible considero que sea esto? La verdad es que no mucho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Salimos del entrenamiento, muy probablemente desayunaron algo en su casa, empezamos a entrenar, más o menos a la hora y media, a las 2 horas, llegamos a algún punto de abastecimiento y consumen su barrita, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Si llegamos a otro punto de abastecimiento donde hay un lugar para comprar comida, la mayoría de la gente compra comidas muy vastas, son desayunos que incluyen huevo revuelto, frijoles, tortillas, chilaquiles, entonces que en ese momento pues probablemente tengan la sensación de hambre y se consuman el platillo completo, pero cuando ya venimos de regreso puede empezar a mermar su rendimiento porque es tanta la comida que tienen que digerir que la circulación sanguínea va a prestar más atención a digerir esa comida, entonces va a mandar menos sangre a los músculos y por lo tanto si no hay un buen flujo de sangre no hay un buen flujo de nutrientes. Entonces es importante saber, como me imagino que la mayoría ya sabe, que las proteínas son lo que nos genera mayor saciedad, ¿ok? Su digestión puede ser también más lenta y por lo tanto es un proceso un poquito más tardado. Pero si estamos en la bici, ¿qué caso tiene que nos tardemos en hacer la digestión y que no tengamos los nutrientes necesarios en ese momento? ¿Ok? Por eso se vuelve tan importante priorizar el consumo de los carbohidratos, y a lo mejor si consumimos una barrita que trae 7-8 gramos de proteína, bueno, puede ser que no haya problema, ¿ok? Porque pues así también podemos disminuir esa oxidación de los aminoácidos dependiendo de cómo sea el entrenamiento en ese momento o de las indicaciones que tenga cada persona, pero en lo personal pienso que la mayoría de la gente se emociona con la proteína y piensan que es el principal nutriente que tienen que consumir al momento de rodar, pero realmente eso lo podemos implementar como parte de la recuperación, que a fin de cuentas también tiene que llevar carbohidratos. Entonces pues es importante no tenerles miedo y también identificar cuáles son las fuentes de uno u otro nutriente para no confundirnos y pues rendir al máximo, que a fin de cuentas ese es el objetivo en el ciclismo, ¿ok? ¿Y qué pasa con las grasas? Alrededor del consumo de grasas, a veces no lo tomamos mucho en cuenta,
pero que es una parte importante de considerar porque a fin de cuentas las necesitamos. El Instituto de Medicina recomienda que el porcentaje de consumo de grasas sea del 20 al 35% del consumo energético total. Y esto aplica igual para los deportes de resistencia como el ciclismo. Hay bastantes cuestiones alrededor de la adaptación de las grasas en el metabolismo, que si mejoran el rendimiento, que si disminuyen la grasa corporal, que qué problemas gastrointestinales pueden generar, pero aquí lo más importante es preguntarse bajo qué circunstancias es posible aplicar los protocolos que existen para generar cierta adaptación al uso de las grasas. Siempre va a ser más importante buscar de qué manera adaptar la alimentación al entrenamiento que el entrenamiento a la alimentación, ¿ok? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si forma parte de una actividad diaria y queremos consumir una dieta que es muy alta en grasas, pero nuestro trabajo también nos demanda actividades de estar caminando, de estarnos moviendo, de cargar cosas, puede ser que le demos una mala intervención a nuestro paciente si no estamos considerando todo lo que trae detrás, todo el antecedente que tiene detrás. Pero bueno, no me voy a adentrar mucho a este tema porque aquí lo que me importa un poquito más pues es hablar del consumo de los carbohidratos, pero que si después ustedes quieren hablar más acerca de la adaptación de las grasas, pues podemos hacer un tema relacionado a esto, ¿vale? Entonces, bueno, hay algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta al momento de que nosotros tengamos a un paciente que es un ciclista. Primero, saber si tiene algún objetivo específico. Por ejemplo, ahorita está muy de moda aquí en la ciudad de Durango. Si la mayoría son de aquí, pues me imagino que conocen la ruta Durango-Mazatlán. Si son de otro estado, estoy segura que también debe haber eventos de fondo, de ciclismo, que también está muy de moda en su estado. Entonces, pues es algo similar. Esta ruta consiste en hacer un recorrido desde la ciudad de Durango hasta Mazatlán, Sinaloa, ¿ok? Dura aproximadamente 320 kilómetros, esa es la distancia, y esa ruta se suele hacer en 2 días. Ya hay la versión de un día también, bastante intensa por cierto, pero bueno, pues vamos a centrarnos en la de 2 días. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Recorren durante el primer día un aproximado de 150 kilómetros y los kilómetros que restan van para el segundo día, ¿ok? Durante el recorrido se da un abasto, se dan diferentes abastos, ya sean líquidos o sólidos, desayuno, cena. Se considera una logística tremenda, es un evento que tiene muchos años aquí en la ciudad y que mucha gente de fuera le gusta venir. Entonces, pues, a pesar de que tengamos toda esa logística organizada y que nos den la alimentación durante el recorrido, es importante que cada persona considere sus necesidades